Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y hoy vamos a hacer un haul unboxing con los materiales que me han enviado desde CRZ Crafter. Si sentís curiosidad por ver todos estos materiales, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Esta es mi primera colaboración con CRZ Crafter. Es una tienda dentro de la inmensidad de AliExpress y podéis encontrar los materiales que vamos a ver hoy y otros muchos a través de la web como The Creative Path Official Store. Es una web especializada en materiales de papelería, súper bonitos, para scrap o para muchísimos otros proyectos como por ejemplo cartonaje. Os invito a que os paséis por la web, que le echéis un ojo porque los materiales y los diseños son alucinantes, de primerísima calidad. Y ahora ya vamos a pasar a verlos con detenimiento porque me han enviado un montón de cositas. Estoy alucinada y encantada, claro. En la web es muy sencillo buscar qué materiales tienen, porque los podemos encontrar agrupados por colecciones y temáticas. Y para enseñaros todo lo que me han enviado, ese es el sistema que voy a elegir. Mirad, voy a empezar por los Stamps and Die. Estos son sellos de silicona normales, me habéis visto utilizarlos en proyectos en el canal. Ya sabéis que yo, especialista en scrap, tampoco soy, pero utilizo infinidad de materiales en mis proyectos. Estos son sellos de silicona, luego lo vamos a probar. Y la curiosidad, los dies, los cortadores. Vamos a abrirlo y lo vamos a ver. Mirad, esta serie, qué bonita para colocar en cualquier tarjeta, en cualquier proyecto que realicemos. Esta y esta. Por un lado vienen los sellos, se retiran del acetato, se colocan sobre la base de metacrilato y los estampamos, y una vez que lo tenemos estampado podemos utilizar cualquiera de estos cortadores con una máquina de troquelar para recortar la forma, y de esa manera podemos crear nuestros propios die cuts que son geniales para regalar, para colocar en cualquier proyecto que tengamos. Mirad las muestras que he realizado. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla, y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo, y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y aunque con todos los sellos que nos han enviado no vienen los cortadores, también podemos cortar o troquelar alrededor de las impresiones que realicemos, estampar los sellos con diferentes tintas y, por supuesto, colorearlos con diferentes rotuladores o pinturas y hacer nuestras propias figuras troqueladas, mezclando diferentes sellos que veremos después. Y en la misma línea de sellos, en este caso sin los cortadores, esta serie tan bonita para estampar plantas o pequeñas cenefas en nuestros proyectos. Aquí viene los diseños que podemos estampar y, como os contaba anteriormente, cómo colocar y estampar nuestros sellos. Continúo con unas pequeñas pegatinas, stickers de resina, epoxi. Podemos encontrarlas en la web con diferentes formas decorativas, frases y pequeños puntitos, dots de diferentes colores, con purpurina, brillantes. El acabado tiene un poquito de volumen al llevar resina y nos vienen genial para colocar en cualquier soporte. Otro material estupendo, pegatinas en blanco para poder colorear nosotros con colores acuarelables, bien sean lápices, acuarelas, rotuladores al agua, lo que deseemos. Vienen troqueladas, precortadas. El papel es muy bueno, es papel
por supuesto, de acuarela, que admite el agua y tiene unos diseños muy bonitos. Vamos ahora con los materiales que me mandan de la serie Vintage 1960. Es una de las colecciones que disponen. Esto es una pequeña muestra nada más, porque de todos ellos tienen absolutamente de todo. Estos son die cut. Son toda esta serie de pequeñas figuras troqueladas, coloreadas, con papel de foil, muchísimas de ellas, con frases bonitas que se pueden mezclar entre sí para cualquiera de nuestros proyectos. Y vienen 2 piezas de cada diseño, de manera que podemos hacer 2 proyectos diferentes porque vienen repetidas. Son libres de ácido y las formas y los diseños, los estampados, los colores, a mí me parecen geniales. Me encanta la furgo, las hojas, la guitarra, me chifla. La colección de papeles que encontramos en la Store es muy amplia. Para esta colección me han enviado estos pequeños papeles a doble cara de 15 x 15. Son libres de ácido. Y mirad qué bonitos son. ¿Veis que encajan perfectamente los die cut con los papeles? Y a doble cara. Este es con papel foil dorado. Además el diseño está como embosado. Me chifla. Hemos visto papeles, los die cut shapes y por último os voy a enseñar un último recurso. En este caso, Journaling Spots. El paquete contiene 23 piezas y son otros recursos para utilizar en nuestros proyectos para pequeñas notas, como anotaciones, decoraciones, todo en la misma línea y de la misma colección. Yo creo que simplemente con estos materiales ya tenemos suficiente para crear preciosos trabajos. Otra de las líneas que tienen es esta que han llamado Ocean Breeze. Es muy veraniega. Vamos a ver los papeles ahora a continuación. Estas son igualmente figuras troqueladas, die cuts. Mirad qué preciosidad de diseños. Gafas de sol, donuts en el baño, polos, nuestra querida caravana que vimos anteriormente pero con unos colores mucho más veraniegos, chanclas, frases estupendas, todas troqueladas. Voy a sacarlas. Al igual que en el caso anterior, todas vienen dobles para poder utilizar en conjunto en 2 proyectos diferentes, para regalar. Frases fabulosas, muchas de ellas incluyen foil. No me digáis que no es para morirse con todos estos diseños. Y junto con estas figuras troqueladas me mandan esta preciosa colección de papel de 28 láminas de 30,5 por 30,5, solo a una cara. Y vienen 2 diseños de cada. Aquí veis una pequeña muestra de los diseños que hay en el interior. Ahora los vamos a ver uno a uno y, como os decía, vienen 2 hojas de cada uno de los diseños. En este caso es un álbum, así que los vamos a ir viendo uno a uno. Mirad, las piñas. Es un papel gordito. Este diseño es precioso. Mirad
tiene foil, algunos corazoncitos en plateado. Me gusta la sencillez de líneas, los colores. Este fondo es precioso, en verde, rosa, un diseño al igual que el de los corazones, que tiene estos pequeños motivos y detalles con foil, que lo hace espectacular. El arco iris, las chancletas, un degradado de color, no sé si lo apreciáis bien, mirad, lo voy a colocar así, mejor. Este punteado con turquesa y rosa. Este diseño es precioso, con rombos, muy bonito, muy alegre. Un degradado de amarillo a rosa. Unas ondas. Este que simula las teselas de las piscinas, o por lo menos a mí es lo que me parece. Unos pequeños paraguas, y mirad cómo brillan. Y repetimos los mismos diseños, mirad. Y con este papel ya sé lo que voy a hacer en próximos vídeos, así que estad atentos. Último, mirad esta línea tan bonita que ellos llaman Wild Time, tiempo salvaje, ¿no? Esta es la colección, digamos, como más completa que me envían, con un montón de materiales diferentes para que veáis que, al igual que en esta colección tienen diferentes materiales, figuras y diseños, también en las anteriores que hemos visto disponen de los mismos materiales. Vamos a empezar por las pequeñas cositas y después vamos a ver los papeles que me envían de esta colección en detalle. Vamos a empezar por las pegatinas adhesivas. Son brillantitos en diferentes tamaños. En el caso anterior eran con resina epoxi, en este caso son como cristales con forma de pequeños diamantes. También he leído que se conocen como ring stones, piedras de anillo o una cosa así, y pues para decorar nuestros proyectos. Las die cuts de esta colección, mirad qué diseños tan espectaculares tienen, pero es que se pueden mezclar. Ya os digo que si cogemos la línea vintage o la línea veraniega que hemos visto hace poquito, la podemos mezclar con diferentes pegatinas o die cuts de esta colección. Me encanta el perezoso, el zorro, la maleta, que puede ir genial con la furgoneta o las pegatinas de vacaciones que hemos visto anteriormente de Travel. Es que es una colección muy completa. Son 67 piezas. Vienen, en este caso, tanto los die cuts con forma precortada como las etiquetas que veíamos en la colección anterior. Y de nuevo, 2 figuras por cada pieza. Los Snappy Frames. Estas pequeñas figuras nos sirven para colocar imágenes, fotos, un texto, una frase, colocar, por ejemplo, el Not Today aquí en el medio y hacer una pequeña decoración, para álbums de fotos, cajas personalizadas, cualquier cosa que queramos hacer. Y se me ocurre que si esto lo pegamos a, por ejemplo, un cartón contracolado o cartón pluma, y después colocamos, por ejemplo, un acetato por encima, haciendo esta forma podríamos crear también los pequeños shaker que se llevan tanto últimamente. Como os decía, cortamos la misma silueta, colocamos un metacrilato, la rellenamos con purpurinas, lentejuelas, pequeñas piezas brillantes, decoramos con nuestros die cuts y nuestros pequeños diamantes adhesivos y tenemos un shaker espectacular. Siguiente paquetito, lo llaman Rubons. Si como yo tenéis ya unos añitos, no sé si os acordáis de los pequeños tatus, transfer, no sé cómo llamarlos, que existían en mi época, en la que colocábamos la pegatina sobre la superficie donde queríamos colocarla, pasábamos un objeto romo por encima, presionábamos bien y la pequeña calcomanía se quedaba adherida a la superficie donde queríamos colocarla, ya fuera nuestro cuaderno, una carpeta con los apuntes, etc. Pues esto es exactamente eso, pequeñas calcomanías que podemos colocar en cualquier superficie
tiene un papel protector por detrás. Esto recortamos esta zona, la colocamos donde deseamos, pasamos un lápiz, un boli, lo que tengamos por encima y transferimos, hacemos una calcomanía de estos bonitos diseños. Me chifla la familia Llama y Perezoso. Y nos quedan estos dos paquetes. Uno de sellos normales de silicona. Me gustan muchísimo las llamas, la seta, el cactus. Es alucinante. Los perezosos, la ramita y el tronco. Nos va a dar muchísimo juego. Y por último, unos stickers que podemos encontrar en las diferentes colecciones con volumen. Diferentes hojas diseñadas, cortadas, troqueladas e impresas en acetatos con una almohadilla de foam colocadas estratégicamente para que las piezas tengan cierto volumen y a la vez movilidad. Y el hecho de que sean de acetato le confiere muchísima calidad y visibilidad a estos stickers. ¿Y sobre qué podemos montar todas estas decoraciones, pegatinas, die cuts, etiquetas, sellos que nos han enviado? Sobre este bonito papel. En este caso son 11 papeles a doble cara, impresos por uno y otro lado. Ah, sí, el tamaño es exactamente igual que los que vimos de la colección anterior, de 30,5 por 30,5. Y yo con los papeles a doble cara siempre tengo cierto amor-odio. Por un lado me encantan, pero por otro luego nunca sé cuál de los dos lados utilizar. Y me da mucha pena el que siempre va por debajo, el que no se ve. ¿Os pasa también a vosotros que casi prefiero que sean impresos en una cara y no en dos? Todos son libres de ácidos. Y esta colección incluye una lámina de die cuts en su interior, solo que vienen dentro de la colección y precortadas. Son etiquetas en sticker. Mirad, esto es adhesivo y vienen troqueladas para poder colocarlos en nuestros trabajos. Los perezosos durmiendo sobre nubes en un lado y las setas por el otro. Me chifla este diseño tan otoñal. ¿Veis a lo que me refiero cuando os digo que no sabría por cuál de los dos lados utilizarlo? Las llamas y flores. Llamas y cactus. Me gusta muchísimo este diseño. Y pequeñas figuras y etiquetas para troquelar, para hacer etiquetas de regalo, para colocar en cualquier lugar de nuestro trabajo, y perezosos durmiendo sobre la ramita. ¿Y cómo solucionamos el problema de que nos gusten ambas caras? Incluyendo en la colección 2 papeles por cada diseño. Podéis contarme qué os han parecido todos estos materiales, si ya conocíais la web y en qué proyectos los utilizaríais vosotros. Y así voy cogiendo alguna idea. A mí me han encantado. Estoy muy contenta de todo lo que me han enviado y mandado para probar. Y desde luego algún proyecto haremos aquí en el canal con todo o con parte de todo este bonito material. Os dejo todos los enlaces a la web y a todos estos fantásticos materiales abajo en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido. Nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!